Queremos ver una nueva relación que Dios nos da a nosotros. Y eso lo podemos ver a través de uno de sus nombres. Un nombre que Dios manifiesta al ser humano. Es un nombre que nos da una nueva relación que podemos tener con Él. Los nombres de Dios nos hablan acerca de sus atributos, de quién es Dios, de su poder, de su grandeza. Pero existe un nombre que nos habla de esa relación que podemos tener nosotros con Él. Y me refiero al Abba Padre. Esta palabra Abba Padre nos habla de esa relación íntima que podemos tener con Dios. No solamente con el Eterno, con el Shaddai, con el Adonai, sino con esa relación de padre e hijo. Dios nos muestra esta nueva relación. Dios nos muestra que podemos tener una relación íntima con Él a través de esta palabra. Permítame leer en Romanos capítulo 8, versículos 15. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Aquí podemos ver esa relación de Dios con el ser humano, pero ahora desde otra perspectiva, del Abba, Padre. Sí, nos dice que podemos, como seres humanos, podemos tener temor, podemos tener miedo, podemos en la parte emocional sentir tristeza, angustia, desesperación, tal vez por lo que estamos viviendo. En la parte física, tal vez podamos sentirnos con miedo a esa lejanía que tenemos con Dios, esa enemistad que tenemos con Dios, el sentirnos tal vez desamparados. E incluso en la parte física podemos sentir angustia porque tal vez necesitamos de la provisión, de la comida, de las preocupaciones del día a día. Pero cuando tenemos esa relación con Dios y podemos decir Abba, Padre, podemos dejar a un lado todo este temor, toda esta angustia y tener ese acercamiento con Él. Porque podemos tener gozo, porque ese Dios todopoderoso y esa esperanza de que Él está con nosotros, Él está en medio nuestro. Esta palabra Abba expresa un clamor desde el corazón, especialmente en tiempos de angustia, especialmente cuando estás allí en ese momento de preocupación. Y esta palabra Abba, podemos ver que en la palabra de Dios no ha sido traducida. Continúa allí. Los que tradujeron la palabra de Dios dejaron esta sin traducir. La dejaron allí. Ella está escrita en arameo. Mira, los evangelios fueron escritos en griego, pero hay algunas palabras que todavía permanecen en arameo, sobre todo aquellas palabras que Dios usaba. Podemos encontrar que para ese tiempo, para los judíos del primer siglo, ellos utilizaban el hebreo para los asuntos del templo, los asuntos de estar allí en medio de los oficios religiosos. Utilizaban el griego para lo que era oficial, para lo que era de administrativo. Y utilizaban el arameo en su relación familiar, en sus oraciones, en ese día a día con las amistades. Es como que si hoy en día dijéramos, mira, utilizamos, a pesar de que son 3 lenguajes diferentes, pero para que podamos visualizarlo, es como que si hoy en día pensáramos, en ocasiones utilizamos algunos vocabularios cuando estamos en medio de la iglesia, decimos amén, decimos aleluya, gloria a Dios, pero también utilizamos ciertos vocabularios técnicos, cada quien
en medio del área donde trabaja, allí en su trabajo, tal vez utilizarás vocabulario que tengan que ver con el área médica, con el área financiera, con el área de computación. Cada quien, dependiendo a lo que a su medio de trabajo, utiliza ese vocabulario técnico. Pero también hay un vocabulario que usamos en casa, allí tal vez en la intimidad o cuando estamos con amigos. Es un vocabulario más popular. De igual manera, los judíos del primer siglo, ellos utilizaban el griego para lo oficial, para lo administrativo, para lo que tenía que ver con este tipo de actividades. Utilizaban el hebreo para todo aquello que tenía que ver con el templo, con la sinagoga, y utilizaban el arameo para lo que tenía que ver con la familia. Cuando vemos en la palabra de Dios y vemos que Jesús hablaba, allí en los evangelios, como hemos dicho, estaba escrito en griego, pero hay ciertas palabras que no fueron traducidas, que incluso Jesús utilizó esas palabras, en vez de en griego, las utilizó en arameo. Y podemos recordar, él decía amén. Amén significa que así sea. A veces me da algo de risa porque en ocasiones alguien pregunta, ¿quiénes están dispuestos a ir a tal parte? Y hay gente que dice amén. Amén significa que así sea. En lo particular digo yo. O ¿quiénes van a ser? Yo. No, amén. Amén significa que así sea. Otra palabra que Jesús también usó allí, refiriéndose en el arameo, utilizó el Abba. Abba es como que Padre mío muy querido. Ese Abba es un padre pero íntimo, un padre que está aquí en medio. Otra palabra que usó fue el Ali Ali Lama Sabatani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo levántate. Y vemos que otras más que Jesús utilizaba en arameo. Esta palabra en particular, esta palabra Abba, empezaron a usarlo los niños antes de Cristo. Empezaron a usarlo 2 siglos antes de Cristo y eran los niños más pequeños en su relación con su padre. Es algo íntimo, es como decir papá o como decir papi. Eran los niños más pequeños hablando con su padre. Un niño muy pequeño. Cuando llegamos al primer siglo después de Cristo, incluso habían jóvenes y adultos incluso que utilizaban esta palabra también cuando se referían a su padre o incluso a un maestro para referirse a esa relación muy estrecha, siempre y cuando existiera esa relación muy estrecha. Jesús lo hizo con Dios. Esto no era nunca visto antes. Era siempre el Eterno, el Dios, el Shaddai. Incluso hacía un espacio y no pronunciaba nada. Jesús comienza a llamarle Padre, pero no solamente Padre, sino que también empieza a llamarle Abba, Padre. Esta Abba, este Dios mío, este Padre mío muy querido, esta connotación acá. Abba denota que la relación padre-hijo reposa en la confianza, en ese respeto que tienen ese hijo a ese padre, a esa relación tan íntima que tiene, ese cuidado, la responsabilidad, el cariño, el conocimiento. El hijo está sostenido en las manos del padre. Sabe que el padre nunca le va a abandonar, sino que le cuidará con amor. Y hay 5 cosas que podemos ver en esta palabra Abba, Padre. 5 cosas, 5 P que podemos encontrar aquí. Y la primera es ese parentesco de intimidad que vemos. En los nombres de Dios
Allí siempre refleja su grandeza, siempre refleja su cualidad, su característica, que es un Dios proveedor, que es un Dios soberano, que es un Dios santo, omnipotente. Esa característica que Dios muestra a través de sus nombres, con que se ha revelado al mundo. Pero ahora está revelando una nueva característica, y es que ese Dios sobrenatural, ese Dios creador de todo, es nuestro Padre. Puedes ver la intimidad de la relación que Dios quiere establecer contigo y conmigo. No es solamente el Dios ajeno, el Dios que no puedes alcanzar, sino que es un Dios íntimo, un Dios que está allí, un Dios que camina contigo, un Dios que en medio de la necesidad y de la angustia tú lo puedes encontrar en cualquier momento. Es un Dios que está allí para ti, que cuando le clamas, Él te puede extender la mano, porque Él está para ti. Era común ver a estos niños pequeños decir Abba, Padre. Y Dios desea que también nosotros tengamos esa relación con Él, de esta intimidad con Él. Jesús nos los enseñó, y ahora nosotros podemos tener esta relación íntima con nuestro Dios y decirle Abba, Padre, decirle papá, esa relación íntima con Él. Existe ahora la segunda P, y es una prerrogativa. Siempre ha existido la incógnita, bueno, pero es que todos somos hijos de Dios. La pregunta, ¿somos hijos de Dios o somos todos criaturas de Dios? Los seres humanos, por lo menos todos aquellos que no niegan la existencia de Dios, siempre van a tratar de decir que todos somos hijos de Dios. Pero fíjate lo que dice la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios en Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate. Entonces, aquí nos está diciendo quiénes son los que tienen ese derecho, esa prerrogativa de ser hijos de Dios. Entonces existen otras personas que no son hijos de Dios. ¿Quiénes son estos que pueden ser hijos de Dios? Aquellos que creen en Jesús. Aquellos que creen y aceptan lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno. A Cristo Jesús murió por mis pecados. Él me salvó de la condenación eterna. A raíz de eso, de aceptar lo que Él hizo por mí, yo vengo a ser hijo de Dios. Ahí tengo el derecho de ser hijo de Dios. Es como un privilegio. Y ahí entramos a la tercera P. Ese privilegio de que no es que todos son hijos de Dios. No. Existe un privilegio, es una prerrogativa que es aceptar a Jesús como Salvador. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ese privilegio que tenemos de ser hijos del Creador del universo, pero también vamos a ser coherederos con Cristo de todas las riquezas celestiales. Imagínate, no solamente te está dando la posibilidad de llegar a ser hijo de Dios, sino que aún así la herencia completa que vas a tener. Todo el privilegio, toda esa delante de ti, esa posibilidad, coheredero nada más y nada menos que con Cristo Jesús, el creador del universo. Es el privilegio más maravilloso que Dios nos ha puesto a todos delante. Lo cuarto que podemos ver es, pero siendo hijo, ¿puede pecar? ¿Podemos pecar? Mira, como hijo sí, puede ser que en ocasiones cometamos falla, bien sea por error, por equivocación, por omisión, y vamos a pecar y vamos a cometer algún pecado. Pero sabes, el Hijo de Dios, cuando comete el pecado, se siente mal,
no es que vive en el pecado y vive como si nada. Siente algo mal, siente que está mal, siente que hizo algo que a Dios no le agrada, siente que esto va en contra de su relación con Dios y hay algo que le indica que no está bien. Y de tarde o temprano se aleja de él. El que practica el pecado y vive como si nada, tiene que revisar si verdaderamente es un hijo de Dios o no. Porque el verdadero hijo de Dios, cuando peca, se siente mal. Esto le va a causar un malestar. La quinta P, y no podía faltar otra que el mismo Padre. Quinto, el Padre. Él, ese Dios todopoderoso, ese Dios creador de todo, es nuestro Padre, es nuestro Dios. Pero tenemos que entender algo. La perspectiva de la vida cambia cuando tú sientes, cuando tú entiendes, cuando tú visualizas que Dios es tu Padre. Tiene que cambiar el pensar que Dios es mi Padre. Eso cambia todo. Cambia desde el punto de vista hasta de cómo yo veo la vida, las preocupaciones. Dios es mi Padre. Cómo yo espero las cosas de la vida. Cómo yo ando en el mundo. ¿Qué debo yo sentir? ¿Cómo debo yo estar? Si esto va a afectar mi vida, si me va a preocupar, si va a causar mayor estrago. ¿Qué esperanza, qué gozo? Que debo estar allí latente hacia el futuro. Porque al pensar que Dios es mi Padre, obviamente todo cambia. Absolutamente todo. La vida cambia al entender qué significa ser capaz de llamar al único y verdadero Dios nuestro Padre. Al decir, mira, tengo esa relación con Dios, tengo esa intimidad con Dios y puedo andar allí con Él. El hecho de ser coheredero con Cristo, esto también obviamente va a cambiar. Va a ser la fuente de nuestra esperanza, la seguridad de nuestro futuro y la motivación para andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y así andar completamente confiado porque Dios es nuestro Padre. Ahora, ¿cuándo puedo llamarle Abba, Padre? ¿Cuándo puedo llamarle, en otras palabras, papá o papi? ¿Cuándo puedo llamarle de esta manera? Vamos a ver, Jesús, ¿en qué momento llamaba Abba, Padre a Dios? Le podemos ver allí en los momentos de angustia, en los momentos en que necesitaba allí de Dios. Podemos pensar en el Getsemaní, que le decía, si es posible, pasa de mí esta copa. En ese momento de angustia, de auxilio, de ayúdame. Es como un niño pequeño que va caminando y el padre va unos pasos y el niño se cae atrás y dice, Abba. El padre voltea, lo carga y lo lleva. Dice, papi, sálvame. Papi, ayúdame. Esa angustia. Y queremos ver otra perspectiva. Quiero que imagines a un hombre bastante mayor, tal vez 65 años, el dueño de una gran corporación, dueño de una multinacional, una corporación muy grande, y está reunido allí delante de empresarios internacionales. Y está todo el mundo allí, está en una gran reunión donde hay mucha tensión porque se está hablando de algo financiero. Pero allí también se encuentra su hijo, el cual tendría como unos 45 años, un hombre también maduro, también lleno de canas, y se encuentra allí. Todos están muy bien vestidos porque es muy importante esta reunión. Y de repente él se va a referir al dueño de la compañía y le dice, papi, tal cosa. No, creo que no cuadra. No cuadra. Lo digo para que podamos entender que esta palabra es sin intimidad. Cuando estás allí
con tu Dios. No cuadra que tú estés allí en medio de una cantidad de gente y tú le digas, papi, refiriéndote a Dios, y le digas, papi, a Dios. No cuadra. Eso es un uso íntimo allí con Dios, porque Dios merece respeto. Así tal vez como ese hombre, sí, ese es su hijo, pero en medio de todos ellos no cuadra que le digan así. Merece respeto. Porque ¿cómo lo van a ver los demás? Dios merece respeto. No puede ser que delante de todo el mundo estemos orando y yo diga, no porque Chucho, no porque Diosito. Cuando estoy orando delante de la gente, ese Padre Celestial, Dios sobrenatural, cuando estoy en intimidad es, sí, aquí estoy, papá. En intimidad. Al estilo así, el hebreo, arameo, el griego. Utilizaban el arameo, el Abba, en intimidad, cuando estaban allí. Y utilizaba el hebreo cuando estaban en los oficios de la congregación en el templo. De igual manera, nosotros debemos de amar a nuestro Dios, tener una intimidad con Él, pero saber cuándo usar esta palabra que nos da esa relación con Dios, porque es una relación hermosa con Él. Es una relación hermosa, pero nunca debemos de perder de vista que Él es sobrenatural y grande. Tenemos que entender las dos perspectivas, que Dios es poderoso, pero es mi papá. Allí, pero en intimidad. En intimidad. Al llegar a entender la verdadera naturaleza de Dios revelada allí en la palabra, en la Biblia, estamos sorprendidos que nos anime a llamarle Abba, Padre. Porque Dios tan grande y nos anima a decirle Abba. Te animo a tener esa relación estrecha con Dios en intimidad. En intimidad. Que allí en lo más íntimo esa relación cada vez sea especial. Es lo que Dios desea para ti. Y en este día especial queremos también recordar que Él es nuestro Padre. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos continuar en tu presencia y darte gracias porque nos animas a tener una relación especial contigo. Pensar en el Dios sobrenatural, creador de todo, el que sustenta todo, es nuestro Padre. Cambia todo nuestro panorama y perspectiva. Y no solamente eso, sino que nos anima a llamarte de una manera íntima como Abba. Gracias, Señor. Gracias. Permite que podamos tener esta relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera darte una bendición final para despedir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.